Bien, en el anterior video juntamos los dos primeros subtemas: Dios que habla a los hombres a la manera humana, como hablamos los hombres, y luego el tema o subtema de la tradición bíblica. Ahora en este video voy a juntar los dos otros subtemas que quedan de esta tercera sesión. En primer lugar, las lenguas de la Biblia, y en segundo lugar, los géneros literarios, porque son temas que también van muy correlacionados. Bueno, en cuanto a los idiomas o las lenguas propias de la Biblia, decíamos con relación a lo que tratábamos en los videos anteriores, que Dios habla a los hombres como hablan los hombres, que utiliza el lenguaje humano. Si hablamos del Antiguo Testamento, los primeros libros de la Biblia, el pueblo de Dios hablaba su lengua original, que se conoce comúnmente como la lengua hebrea. Por eso los textos del Antiguo Testamento en su mayor parte están escritos en esta lengua, en este idioma, en hebreo. Y ese es el primer idioma, la primera lengua que mencionamos cuando hablamos de las lenguas originales de la Biblia, porque estamos hablando de los textos originales. Hoy en día nosotros tomamos la Biblia y la encontramos ya es en nuestra propia lengua. Dios nos está hablando también en la lengua propia. Pero la Biblia que nosotros tenemos es una traducción ya del texto original. E incluso la traducción que yo tengo es una traducción de otra traducción que tradujo a lo mejor el texto original. O sea, han pasado varias traducciones de por medio. Pero cuando hablamos del texto original de la Biblia, tenemos que hablar que en primer lugar la primera lengua es el hebreo, y que en hebreo se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. Ni siquiera la totalidad del Antiguo Testamento es escrito en hebreo. La mayor parte sí fue escrita en hebreo, por eso es la primera lengua de la Biblia, el hebreo. Y luego del Antiguo Testamento hay unos textos, pocos más bien, pero los hay, que no fueron escritos originalmente en el hebreo, sino que fueron escritos en una lengua nueva, en una lengua, aun cuando un poco familiar al hebreo, también muy distinta. Y se conoce bajo el nombre de la lengua aramea o el arameo. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que ir entonces a la historia. Y la historia nos dice que en determinado momento el pueblo hebreo, así como vivió un tiempo en el pasado, esclavo en Egipto por más de 400 años, 430 años, mucho tiempo después, cuando ya se está redactando la Biblia, nuevamente el pueblo fue sacado de Jerusalén, de su tierra, de su ciudad, y llevado, deportado en exilio a Babilonia. Cuando hablamos de Babilonia es el imperio de Babilonia, que era el que reinaba en ese momento. Y allí fueron llevados los judíos. Y por mucho tiempo también. Y durante ese tiempo, y por las condiciones sociopolítico-militares estratégicas del imperio babilónico, que no los llevó a vivir juntos, sino de manera dispersada, los judíos, para poder sobrevivir y comunicarse con los demás, ya no podían emplear el hebreo porque no los entendían. Tenían que hablar la lengua del imperio, y la lengua del imperio era el arameo. Por eso aprendieron el arameo, y como allí se está viviendo la historia del pueblo de Dios y se está experimentando la presencia de Dios, y la comunicación y la revelación de Dios sigue presente también allí, por eso los textos que surgen allí son escritos ya en una lengua nueva, la lengua aramea.
Llevamos entonces ya dos lenguas en la Biblia: el hebreo, la mayor parte del Antiguo Testamento, y luego algunos textos del Antiguo Testamento que están escritos en arameo. Aquí en la pantalla aparecerán esos textos, como son pocos los podemos reseñar, que fueron escritos en arameo, y todo lo demás entonces en el hebreo. Así se cierra el Antiguo Testamento. Ya en el caso del Nuevo Testamento, encontramos que todo el Nuevo Testamento fue escrito en una sola lengua, pero en una nueva lengua. Ya no en el hebreo, ya no en el arameo, sino en el griego. ¿Por qué? Porque el imperio es otro, es el imperio griego, y ahora los cristianos, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, tienen que hablar esta lengua. Y en esta lengua que se habla, se escribe igualmente. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. Entonces tenemos así las tres lenguas que forman parte de la Biblia en su texto original: el hebreo, el arameo y el griego. Ahora, muy en relación con la lengua, ya sea hebreo, ya sea arameo, ya sea griego, ya sea alemán, ya sea español, ya sea latín, ya sea italiano, cada una de estas lenguas tiene su estructura propia, y dentro de esa estructura propia, todas las lenguas tienen algo que solemos denominar, en el caso nuestro del español, la denominamos los géneros literarios, que los hay también en cada una de las lenguas. ¿Qué son los géneros literarios? Técnicamente se define el género literario como las diferentes formas de expresión que tenemos los seres humanos de acuerdo al lugar y a la época en que vivimos. De acuerdo a cada época y a cada lugar, tenemos formas de expresarnos. Aun cuando hablemos el mismo idioma, el mismo lenguaje, el español, el castellano, sin embargo, hablamos de manera diferente de un país al otro, y luego dentro del mismo país incluso encontramos también ciertas variantes. Es lo que comúnmente nosotros en el lenguaje del hombre de la calle, como solemos decir, llamamos los dichos, los refranes, los giros propios de la lengua y de la región. Esos son los géneros literarios.